inaceptable. Un día glorioso, los profetas se alegrarán de que hayamos rescatado un oráculo de la violación humana al templo sagrado. ¿Por qué lo sigues llamando templo? Mi instalación era un arma muy necesaria. Pero oráculo, no comprendo. Nos dijeron que los anillos son la salvación, una puerta al paraíso. ¿Quién les dijo eso? El que lo haya hecho es un idiota o alguien muy loco. La instalación era una hermosa herramienta creada para destruir todo lo que abasteciera a los Flood. ¿Todo? Oh, sí, todo. Y aunque una sola espora de los Flood sobreviviera a la destrucción... Comunicaciones. Corten todas las líneas con la flota. No informaremos a los profetas de esto hasta que escuche lo que este oráculo tenga que decir. Les contaré con gusto todo lo que pueda, pero hay poco tiempo. Lo que pasó aquí podría destruir el mundo que conocen. En eso, oráculo, estamos de acuerdo. No entiendo sus acciones. El protocolo correcto ante un brote de los Flood es informar de inmediato de la infección. Deben mantener las comunicaciones con todas las fuerzas locales para rastrear cualquier propagación del parásito. No hay fuerzas locales, oráculo. Ahora, solo me tienes a mí. Pero detecté numerosas naves en órbita con varios humanos en ellas. Teniendo en cuenta el peligro que son los Flood, seguro podrías olvidar tus diferencias con los humanos y... No. Cualquier ser vivo que siga en órbita es nuestro enemigo. Los humanos tienen buenos motivos para matarnos con solo vernos. Y tu información solo deja dudas sobre el objetivo de nuestro Covenant. Si alguna de nuestras naves sigue allá afuera, no es la ayuda que buscas. Pero ¿por qué no iban a ayudarnos? ¿Por ese discurso de profecías y viajes? Descubrí varias cosas sobre su Covenant antes de que el reclamador destruyera mi instalación. Pero todavía me faltan datos. La IA que encontré en una de sus naves no estuvo nada comunicativa. Lo que necesitas saber, oráculo, es que hace miles de años, cuando se fundó nuestro Covenant, se llevó a cabo un pacto entre los profetas y los elites. Un pacto que temo será nuestro fin. Para entender la historia del Covenant y sus gloriosas especies fundadoras, los Anshayun y los Angeli, no basta con el archivo de escrituras penadas. Hay que hablar del Inquisidor. No me refiero a su lamentable estado actual, sino al pasado, a los legendarios guerreros Angeli del pasado. Antes del Covenant, los Angeli dirigían el mundo con orgullo y atención. Sobrevivieron a los peligros de tierra y mar. Así eran los inquisidores del pasado, mitad reyes, mitad jueces, guerreros como nunca volvió a haber. Cuando llegamos a su mundo fronterizo de Olgeton, se perdieron numerosas vidas. Guiados por su inquisidor, los Angeli ignoraron nuestras súplicas y nos atacaron, provocando décadas de guerra. Al
Al final vencimos, por supuesto, y cuando lo hicimos, no pudimos ignorar el manto del Inquisidor. Someteremos a los Angeili para nuestros propios fines. Los Inquisidores se convertirán en la voluntad de los profetas. Durante generaciones, nuestro acuerdo sagrado puso a los profetas al mando de la religión y la tecnología. Los elites controlaban el ejército, convirtiendo a las especies y buscando reliquias como su Halo. Y los Sanshayum, sus profetas, les dijeron que aquellas reliquias que buscaban los guiarían en este gran viaje. Sí, trascendencia, vida eterna. Nos hicieron muchas promesas. Dimos la espalda a nuestro pasado para seguir a los profetas en el gran viaje. Renunciamos a nuestra historia, todas nuestras tradiciones. Parece ser que no a todas. Este inquisidor del que hablas, ¿no ocupó siempre una posición de poder en su especie? ¿Poder? En el pasado, sí. El Inquisidor era el pináculo de nuestro pueblo, el líder de los clanes y el maestro del campo de batalla. Hasta que un Inquisidor cometió una herejía y se le castigó de forma ejemplar. ¿Herejía? Desafió la palabra de los profetas. Los desafió y perdió. Desde entonces el título de Inquisidor se convirtió en motivo de vergüenza para nuestros espectacularmente derrotados guerreros. Sí. Ya eran unos manipuladores consumados antes de la activación de la matriz. Veo que al menos eso no cambió. ¿Manipuladores? ¿Cómo? ¿Y antes? ¿Antes de qué? Te lo explicaré más adelante. Ahora quiero saberlo todo sobre estos inquisidores. Nuestra ciudad santa no fue siempre así, ni tampoco el Covenant. Al principio solo había Sanshayum y Sangeili, pero al crecer y sumarse nuevas especies, fue preciso adoptar medidas radicales. Nuestro primer encuentro con los Legolo resultó un fracaso. Aquellas criaturas blasfemas habían devorado una órbita Forerunner, destruyéndola en 1 trillón de trozos. Lo que quedó se convirtió en los Anillos de T. Ningún método convencional podía proteger a los anillos de aquella infestación, así que enviamos a un inquisidor. Durante 1 año, el inquisidor recorrió la superficie de una de sus lunas. Así descubrió sus puntos fuertes y sus debilidades. Fue ahí donde descubrimos el secreto de los Legolo. Aunque algunos de los suyos eran responsables directos de la profanación de la órbita, otros solo habían devorado los materiales de los Forerunner. Y tras mucho trabajo y diálogo, pudimos usarlos para servir al Covenant. Y gracias al Gran Inquisidor, de esta forma conseguimos uno de nuestros tesoros más buscados: el acceso a innumerables sendas de procesamiento del acorazado Forerunner y los numerosos secretos que guardaba. Ese
extraño que, al hablarme de todas las hazañas de los inquisidores, nunca mencionara su papel al elegir sus misiones de redención. No hay papel alguno, oráculo. Al convertirse uno de nuestros comandantes en inquisidor, pertenece a los jerarcas. Estos jerarcas son los mismos sumos profetas que controlan las reliquias sagradas que encontraron en mi época. Los mismos. ¿Y usaban las reliquias para construir armas nuevas y transmitirles la palabra de sus dioses? Así ha sido siempre. Interesante. ¿Yo soy una reliquia? No comprendo. Porque está claro que un dios no soy. Soy una herramienta, como esta plataforma minera, como la instalación que orbitaba en torno a este planeta. La tecnología de los Forerunner es duradera y muy poderosa, no hay duda. Pero estoy seguro de que, de poseer yo algún poder divino, me lo habrían dicho. Sospecho que algunos profetas de ustedes sabían muy bien cuánta inspiración divina podían facilitarles herramientas como yo. ¿Nunca se cuestionaron sobre aquello? ¿Tampoco los inquisidores, sus guerreros más poderosos? Hacer preguntas fue lo que acabó manchando la palabra inquisidor, oráculo. ¡Qué decepción! Me temo que hay muchas preguntas que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Respondería de buen grado todas sus preguntas, pero quiero hacerte muchas más. Sigue hablándome de los inquisidores. Muchas especies fueron injertadas en el Covenant por motivos de fe o por mutuo beneficio, pero no fue el caso de los Ongoi. Esta especie se añadió por la fuerza, y por la fuerza la retuvieron prisionera. Nada pudieron hacer contra nuestro poder y grandeza. Y fueron derrotados rápidamente. Muchos terminaron siendo sometidos. Hay especies que se vienen abajo y perecen bajo mucha presión. Otras, sin embargo, toman las armas y se defienden. Eso hicieron los Ongoi cuando su rivalidad con los Kig-Yar provocó una rebelión. Los Kig-Yar intentaron esterilizar a la población Ongoi, que presentaron una férrea resistencia. Durante un tiempo, el caos reinó en la Ciudad Santa. Tras aquella provocación, los Ongoi ejercieron una violencia implacable sobre todas las especies. Su gran número, su tenacidad y su fiereza los convirtieron en todo un desafío, incluso para los Elites. Y de nuevo, recurrimos a un inquisidor. Con una violencia que no se recordaba desde el comienzo del Covenant, el mundo de los Ongoi terminó hecho añicos. Los habitantes de la Ciudad Santa se vieron obligados a presenciar lo que podría haber sido el final de su especie. El Inquisidor fue quien puso fin a la rebelión de los Ongoi. Su mundo no se perdió por completo, y los que sobrevivieron en suma caridad encontraron algo de piedad. Demostraron su valía en el combate y pasaron a estar junto a los Angeili en batalla. Empiezo a sospechar que no son muy inteligentes. Mide tus palabras, oráculo. Oh, no quería ofenderte. No me refería a ustedes, sino a su especie en general. ¿Cuánto llevan los profetas consagrando inquisidores? Desde la caída de Fal Chavami, el primer inquisidor repudiado, hace unos 400 años. ¡Increíble!
Y en todo este tiempo, ¿nunca les sorprendió lo conveniente que era que sus profetas encontraran un líder poderoso y capaz que repentinamente cometiera una terrible blasfemia cada vez que la estructura de su Covenant se viera amenazada? No entiendo nada. Eso confirma aún más mis sospechas. Compártelas. Al examinar esos registros de los inquisidores, ¿a nadie le sorprendió que los elegidos para ser inquisidores fueran más que simples guerreros? ¿Cómo? Todos tenían una gran influencia política sobre su pueblo. En algunos casos, dicha influencia ya se estaba empleando en cuestionar las decisiones de sus jerarcas. Y cuestionarlas solía provocar que se les acusara de herejes para que los jerarcas no volvieran a tener que preocuparse por ellos. Y al convertirse en inquisidores, eso les llevaba rápida y alegremente a una muerte segura. pasamos toda nuestra vida absortos en la senda, caminando guiados por los profetas. Toda una vida convenciéndonos de la verdad de nuestro Covenant. Puede ser que la hayamos desperdiciado. Esperemos que no del todo, porque todavía nos queda mucho por hacer. Los Flood siguen allá afuera, así que necesito un reclamador que adopte las medidas de contención adecuadas. Pero su Covenant sigue matando a todos los reclamadores que encuentro. Estas rencillas son una pérdida de tiempo. Ahora mismo, la pregunta más importante es: ¿quién podría romper el control que los profetas tienen sobre ti? La historia de los inquisidores está llena de leyendas e infamia. El cargo ha sido corrompido por la deshonra, aunque el actual es probablemente el más sorprendente de todos. Thel 'Vadami posee sangre noble, de la legendaria casa de Badam. Viniendo de una familia así, se esperaba mucho de su carrera militar, y no decepcionó. Fue uno de los más jóvenes en obtener el cargo de capitán y uno de los más jóvenes en convertirse en comandante supremo. En nuestra campaña contra los humanos, pocos gozan del prestigio de 'Vadami. Todos los mundos humanos fueron sucumbiendo en nombre del gran viaje. Pero entonces llegó Halo. Desgracia sobre desgracia. Fracasó su ataque más importante y se profanó el anillo sagrado. Por aquel desastre, Thel 'Vadami se convirtió en inquisidor. Como un escriba, no me opongo a la palabra de los jerarcas, pero no puedo evitar expresar mi preocupación. Este Sangheili debió ser eliminado, asesinado públicamente como ejemplo de nuestra piadosa conveniencia. El descubrimiento de un segundo anillo y el cambio de la guardia suponen un gran peligro. ¿Se mantendrá leal este inquisidor? ¿O se pondrá del lado de su pueblo al que nuestro nuevo poder va a suprimir? Jamás desafiaría abiertamente las proclamaciones divinas de un jerarca. Pero este inquisidor es una amenaza que no habría tolerado. Y me temo que los días del Covenant están contados. El único al que podría confiarle esta información probablemente está muerto. Era el comandante de la flota que me trajo a este sistema. Su nombre era Thel 'Vadami. Pero tras su relato sobre la destrucción del anillo, dudo mucho que siga con vida. Le ordenaron proteger el anillo, prepararlo para la llegada de los jerarcas. 'Vadami siempre cumple con su deber.
Si el anillo ya no existe, Badami está muerto. El deber puede ser una virtud peligrosa. Pero de seguir con vida, ¿su sentido del deber no lo obligaría a dejar a un lado su lealtad por los profetas? Tal vez no. Y no traicionaría a los nuestros. No, si pudiéramos hablar con él y explicarle todo lo que me contaste. Pero no, es inútil hacerse esperanzas. Si está vivo y regresó con los sumos profetas, lo habrán castigado por la destrucción del anillo. De hecho, es justo el tipo de líder al que los jerarcas nombrarían inquisidor. Necesitan a alguien a quien culpar por la pérdida del anillo. Y su influencia dentro de la flota aumentó con cada victoria suya sobre los humanos. ¿Y al convertirse en inquisidor? Lo habríamos perdido para nuestra causa. Sin la información que me facilitaste, obedecería a los profetas sin protestar. Dudo incluso que respondiera a su antiguo nombre. No sé qué solución podríamos encontrar, pero, como dices, no hay tiempo para tales especulaciones. Y es casi seguro que Badami esté muerto. Si él es tu última esperanza, temo por el futuro de esta galaxia. Yo también, Oráculo. Yo también. Pero empezaré a luchar. Informaré a los demás sobre las mentiras que los profetas susurran a nuestros oídos. Y pronto encontraremos más hombres para nuestra causa. Enciende el foco. Rápido. Tenemos poco tiempo. Lo encontraron, comandante. Muy bien. Marque las coordenadas y procedan con cautela. Y pensar que estuvo frente a sus narices todo este tiempo. Los humanos son unas sucias bestias, sin intelecto ni pureza para entender a los dioses. Preparen la luminaria para la recuperación. El jerarca recompensará nuestra dedicación. Bien hecho, comandante. ¿Saben lo que encontraron? Una luminaria, jerarca. Un instrumento divino. Es más que eso, comandante. Esta es la que se mencionaba en las profecías, la que ilumina el sendero sagrado. ¿Traen buenas noticias? No fue fácil, mi señor. La luminaria no nos comunicó las palabras sagradas, pero nuestra esperanza resultó cierta. Los anillos sagrados. Halo. Y no solo de Halo, sumo profeta. También nos habló de esto. El último hogar de los Forerunner y de la creación de los anillos sagrados. El Arca. Por los dioses. Es glorioso. Las historias eran ciertas. ¿Dónde escondieron los dioses tal tesoro? Más allá de las fronteras de nuestra galaxia. Solo se accede a él por un portal. El portal que mencionó la luminaria está aquí. Los Forerunner lo llamaban Erde Tairin. Es bastante claro. Tenemos que ir allá ahora mismo. Tomaremos todas nuestras naves para dirigirnos a ese mundo, Erde Tairin. Escuchen, hermanos. Su trabajo es la culminación de la misión sagrada del Covenant. Resistan. El gran viaje está a nuestro alcance. Recibido, jefe. Te veré en el punto de reunión cuando terminemos aquí. Azudos fuera. John también debería estar aquí. Lo escucharán.
Alguien tiene que trabajar mientras nosotros nos encargamos del papeleo. ¿Qué crees que quieren de nosotros? Es la inteligencia naval, Linda. Quieren que les digamos que todo estará bien. Siento decepcionarlos. Equipo Azul. ¿Dónde está el jefe maestro? Pidió que yo respondiera a las preguntas del Consejo, señor. Estuvimos revisando el informe. Encontraste una estación de mando y control del Covenant. Aquí dice que estaban reuniendo una flota de invasión de más de 500 naves. La estación estaba suficientemente desactivada, pero la auténtica amenaza sigue allá afuera. Tengo el informe, pero para el registro de este consejo, ¿cuál era el objetivo de esta flota, Spartan? Control de estación. Necesito confirmación de sonda Charlie 319. Podría tratarse de un error de lectura. Alerta, 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 alerta. Esto no puede ser. C319 está activo y funciona correctamente. ¡Estación! ¡Avisen a la flota natal de inmediato! ¡Nos encontraron! ¡El Covenant encontró la Tierra!